Bueno, atentas las guachinis, a los guachinis, porque ya lo habíamos anunciado, por supuesto, él que es parte también de las redes sociales, es parte de nuestras librerías también, porque hay muchos libros que él ha escrito con respecto al tema de la salud, la medicina integrativa. Está con nosotros el doctor Nico Soto, que por supuesto lo recibimos de forma presencial, otras veces ha sido solo a través de redes sociales. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú, Dani? ¿Cómo estás, Carmen? Muchas gracias por acompañarnos en esta oportunidad. De verdad que muy contentos de tenerte hoy día aquí, como decías tú, Lucho, porque en el fondo siempre hemos tenido la oportunidad de verte vía remota y ya estás de visita porque estás promocionando tus libros, la trilogía, Los Altos En. ¿Cómo estás? Sí, muy bien, muy contento de estar aquí. Voy a estar hoy día en algunos lugares acá en Conce, entonces tratamos de coordinar y resultó y pude venir presencial hoy día. Por lo menos no te tocó lluvia. ¿Ah? No te Pero tocó viene lluvia. preparado. Viene Bien preparado, sí. Sí, Oye, con te esas pasaste botas no Te pasa pasaste, nada con la lluvia. No pasa frío ni agua por ahí. Exactamente. No pasa nada. Oye, qué Nico, increíble el hecho de que te podamos tener acá de forma presencial después de este éxito que has tenido a través de las redes sociales. Sí. ¿Cómo ha sido para ti eso de ser hoy día un influencer, derechamente? Bueno, ha sido todo un tema. Hoy dije Dani, era Lucho, nada que ver. Sí. Ha sido todo como un proceso bien interesante de que las personas puedan no solamente conectarse con la medicina y la salud a través de las redes, a través de algo cibernético, sino que también a través de los libros, a través de la divulgación científica, pero en un formato más simple, más transversal, más democrático y que puede estar en las librerías y que puede ser entendido porque la ciencia, no sé si les pasa a ustedes, a veces como media difícil de entender o de digerirla. Tanto Sí, término y difícil. además el acceso, ¿no? El acceso, porque si bien hoy día tenemos las redes sociales, y es bien interesante lo que vamos a hablar hoy día, particularmente contigo, siendo médico integrativo, escritor, influencer de la salud, pero particularmente tienes una preocupación y lo has manifestado en tus redes sociales con el tema de la adicción a los teléfonos. Y uno podría pensar, Sí. el doctor Nico Soto quiere todo lo contrario, que estemos ahí todo el día viendo sus videos. No, de por hecho, favor, no está con su teléfono. Por favor, no. Pero no, porque tú también lo planteas y lo abordas en tus libros, ¿cierto? Esta sobreexposición a las pantallas. Y no solo a las pantallas, sino que los contenidos también que puedan circular a través de las redes sociales no siempre es lo mejor para nuestra salud. Tenemos, yo creo que a usted igual les pasa como se dedican al ámbito de las redes y de la tele, que hoy en día andamos con un televisor pegado en la cara y eso tiene consecuencias en los ojos, en el cansancio, en los músculos cervicales, en el cuello y en el insomnio, es decir, el estar constantemente muy expuestos a todas estas pantallas y también a toda la información, desinformación e infoxicación, que está como intoxicarse de tanta información y no poder procesarla, está teniendo actualmente consecuencias en nuestra salud y en cómo nos vinculamos también con otras personas. Lo estamos viendo en los colegios, en los niños, en las niñas, adolescentes. Pasa como amigos también, que de repente compartimos y estamos pegados en el teléfono con personas Sí. que no están y nos olvidamos de los que están ahí. Sí, le ha pasado que se junta con alguien Sí, y nos sentamos y es como... Claro, Sí, pues. porque finalmente es una adicción y uno se va dando cuenta. Yo, por ejemplo, después que llego a la casa trato de decir ya voy a dejar el teléfono de lado, pero pasan 2-3 minutos y como que tengo que agarrar, o lo agarro de forma inconsciente o tengo la necesidad de agarrarlo. Está también esa vibración fantasma que de repente da de, uy, me vibró y lo vas mirando. Tiene sus pros y sus contras la tecnología, pero también para difundir todo esto es un medio importante para ti, por ejemplo. Sí, totalmente, totalmente. Es un medio que al menos es que lo vemos desde el punto de vista como de la medicina integrativa, de la ciencia, de la medicina antroposófica. Es importante cómo le colocamos límites autoconscientes a las pantallas, las notificaciones, a la publicidad, a las redes sociales. Hoy día los teléfonos incluso te dan esas herramientas, ¿ah? Te permiten de repente medir, por ejemplo, la cantidad de horas que tienes en la pantalla o las mismas aplicaciones, ¿no? Que Instagram de repente te avise, ya lleváis mucho rato aquí pegado, mejor Claro. salte un ratito. Pero, ¿qué pasa con el cerebro de una persona, por ejemplo, cuando está haciendo este scroll, haciendo así para abajo, ¿cierto? Todo el rato en el teléfono. ¿Qué pasa con el cerebro con respecto a otro tipo de adicciones, por ejemplo? ¿Se puede asimilar la adicción a las redes sociales con una adicción a una sustancia, por ejemplo? Bueno, se ha demostrado que hay algo que se llama como, hablemoslo así como muy simple, como un circuito de dopamina, serotonina,
y ese es como un circuito que ocurre biológicamente en nuestro cuerpo y que se activa muchas veces con acciones o cosas que hacemos que nos estimulan placer o contento, etc. Entonces, se ha demostrado que cuando uno utiliza las redes sociales o está, no sé, muchas series, mucho como, no sé, Instagram, TikTok, etc., se activa ese circuito y empieza a generar es como casi que una gratificación instantánea. Entonces, cuando uno está demasiado como metido en ese circuito de placer, displacer, placer, displacer, que es lo que ocurre, por ejemplo, con el alcohol, el cigarro y otras sustancias que pueden ser adictivas, desde ese punto de vista, las redes sociales y las pantallas también están demostrando generar como esa activación del circuito biológico en los seres humanos, lo cual es bastante interesante, pero también hay que colocar ojo. Ahora, eso no es al azar. Eso No. es un estudio que hacen precisamente quienes crean las aplicaciones, las redes sociales que ocupan nuestro cerebro a favor de ello. De hecho, no es al azar también de que las redes sociales como TikTok, que son las que más utilizan, Instagram particularmente, tenga la opción de ser hacia arriba o hacia abajo. Claro. Porque es lo mismo que pasa con las pantallas de los casinos, los juegos de los casinos. Y las personas están esperando de que al correr aparezca ese juego y Tin, 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 poder tin, ganar tin, algo. tin, tin, tin. Claro. Y inconscientemente tú cuando haces el scroll estás siempre esperando que el que venga tenga un interés para ti. Entonces no es al azar todo eso finalmente, si es No, ocupar no, nuestro para propio nada. cerebro a favor de los que crean todas estas tecnologías. Pero claro, hay una dependencia que vamos sumando cada vez más. Hoy día está la inteligencia artificial que se está poniendo sobre la mesa, pero lo mismo pasó en su momento con las otras tecnologías. La radio, el diario, la imprenta. También se pensó de que iba a ser utilizado de mala manera y así ha sido. Pero si aprendemos y nos forman como ustedes, por ejemplo, especialistas en hacerlo consciente, va a ser menos impactante para nuestra vida, ¿o no? Sí, o sea, es lo que se busca un poco desde la medicina integrativa, que nosotros como seres humanos de a poquitín vayamos colocando más conciencia y límites, obviamente constructivos, a todas estas como fuerzas externas que vienen, porque también se chocan con estas fuerzas internas que nosotros tenemos. O sea, en redes sociales también se vuelca harta, por ejemplo, patología neuropsiquiátrica, o sea, personas que están con algún diagnóstico o quizás no en tratamiento o no en terapia de depresión, ansiedad, con trastornos de la conducta alimentaria, duelo, crisis, etc. Eso también se vuelca en redes sociales, entonces también es importante como yo ahora le coloco filtro a toda esta información que aparece para no caer tan fácilmente en toda esta maraña, en este mundo cibernético del cual ahora vivimos. O sea, no solamente estamos viviendo en el mundo físico, sino que también estamos viviendo una parte de nosotros en un mundo cibernético. Ahora, y lo pongo muy entre comillas, ¿qué enfermedades, por ejemplo, han surgido a partir del exceso de información, del exceso en el uso de las redes sociales? Ajá. Tú nos dabas cuenta, doctor, de, por ejemplo, algunas cosas a nivel físico, la postura, Claro. ¿cierto? El cuello, cómo se nos está cayendo un poco la cabeza, lo que pasa con las manos, también este dedito, dedos, sí. el dedito este que afirma el teléfono, que Uy, también sí, a uno ya le sale como la Yo lo zanja tengo aquí doblado. para Yo ya agarrar lo tengo doblado. el teléfono, ¿Sí, es verdad, mira? las tendinitis, ¿cierto? No. Las tendinitis que surgen por el uso de las tecnologías, pero ya hablando de salud psicoemocional, que es algo que tú también tratas mucho en tus libros. Sí, bueno, en el tercer libro, en El Alto en Espíritu, que salió hace poquitín, hablamos más de los procesos emocionales, mentales, más abstractos y materiales que a veces cuesta como tomarlos, cuesta entenderlos. Y desde este punto de vista, excesiva exposición a las redes sociales, a todo este mundo inmaterial, está asociado, por ejemplo, a mayor insomnio, a mayor depresión, a mayor ansiedad, a mayor, por ejemplo, dismorfia corporal, que ocurre mucho en la adolescencia, que es cuando yo me comparo a veces mucho con otras figuras o cuerpos de otras personas y yo empiezo a ver mi cuerpo de una forma que no es real, por así decirlo. Y también un nuevo concepto que es la nomofobia, que es la fobia, miedo irracional a perder mi celular o a no encontrarlo. Sí. Entonces eso ha demostrado, por ejemplo, casos de crisis de pánico o todas estas sensaciones que
ocurren cuando yo tengo alguna fobia y no puedo como abarcar lo que me está Y no va en ocurriendo. el costo del celular, no es por un tema económico finalmente, es por No, perder el contacto con el Está mi otro. vida ahí. Exacto, es como, claro, porque también ahora, no sé, en mi caso el celular también es una herramienta de trabajo, pero también, no sé, pues las redes sociales, las claves, los usuarios de tus perfiles, etcétera. Entonces, también ahí estamos viendo cómo algo inmaterial, abstracto, también tiene el potencial de afectar nuestra salud. No todo es físico o material. Ahora te pregunto también con respecto a que muchos especialistas dicen que no se puede tapar el sol con un dedo finalmente, Sí, claro. y hay que ocuparlo de buena manera. ¿Eres de esa visión o eres de la visión de que hay que ir dejando las tecnologías de lado, ir dejando los celulares, ir teniendo los celulares cada vez más básicos? No sé, para ir entendiendo también cuál es la mirada que tienes con respecto al tema del uso de las redes sociales o de los aparatos tecnológicos. No, yo creo que sería como bastante así como ilusorio de decir no usen celulares, todo va a estar bien, porque ya forman parte de nuestra vivencia como seres humanos en este periodo que está viviendo la humanidad en la Tierra. Entonces, desde ese punto de vista, las redes sociales, los celulares, como yo les comentaba, la medicina antroposófica, por ejemplo, estimula mucho, sobre todo en niños, niñas, menores, adolescentes, que pedagogos, padres enseñen cómo, cuánto, por qué, de qué forma colocar límites, entender, informar a qué están expuestos, etcétera. Lo mismo que pasa con Internet. Y en adultos, obviamente, el tema del filtro, el tema de no creer todo lo que aparece, etcétera. Y eso a veces cuesta porque no nos damos a veces espacio que necesitamos muchas veces, incluso para la salud. Hoy en día se ve el estrés crónico. Personas que a veces no tienen espacio para descansar, para dormir, para respirar, para hacer ejercicio, etcétera. Entonces eso ahora está el punto más álgido, que es las pantallas, el mundo cibernético, Sí, claro. pero nos vamos dando cuenta de que esto ya está, la inteligencia artificial va a seguir aumentando, va a seguir progresando, pero uno de los desafíos es cómo el ser humano ahora autoconscientemente se relaciona y vincula con estos robots y con estos algoritmos. Por supuesto, yo creo que es súper interesante abordar ese tema desde la ciencia también en general, los desarrollos de estas tecnologías, cómo se van a ir haciendo cargo también finalmente de hasta dónde puedan llegar, Claro. pero por supuesto que nosotros tenemos mucho que hacer también en nuestro trabajo personal, ¿no? Y ahí, por ejemplo, en este libro que es Alto en Espíritu, encuentro súper interesante cómo has ido dividiendo el espíritu por edades. Partes con el espíritu entre 0 y 21 años, hablando de un temazo, que son los bebés adictos a los teléfonos. Cómo Uy, nosotros sí. mismos como adultos hacemos que los niños vengan desde la cuna ya con una adicción al celular importante, y después está difícil pretender que no lo quieran ocupar en la mesa. ¿Has Si visto nosotros, a niños así Sí. como... si nosotros se los pasamos en la mesa, pues se Ahora, sin ánimo de criticar a quien lo hace, pero muchas veces también tiene que ver como para que el niño se quede tranquilo. Claro, y es por lo mismo que conversábamos de la dopamina, la estimulación, etc. Bueno, eso está en el primer capítulo del libro Alto en Espíritu, que es el primer capítulo de las narraciones de procesos, que es Bebé adicto al celular. Y desde ese punto de vista nos damos cuenta de que, científicamente hablando, no sabemos, por ejemplo, qué va a pasar con ese niño, esa niña, ese bebé que tiene 1, 2, 3, 4 años, que fue expuesto tan prematuramente a esta pantalla, a esta red social, en 5 años más, en 10 años más, en 15 años más, qué va a pasar con su sistema neurológico, con sus hormonas. Entonces, de verdad es como interesante desde el punto de vista científico, pero también importante poder llevar esa conciencia a las personas, informarlas y que se cuestionen así como, oh, wow, esto no me lo había cuestionado. Claro, Sí, y ahora- eso pasa, por ejemplo, con otra parte de este libro, que me gusta que ocupas historias que podemos encontrar en las redes sociales para hablar de temas como, por ejemplo, la autoestima, el tema de la adicción a los teléfonos o incluso la depresión postparto. Sí. Hay una parte de tu libro, para no hacer tanto spoiler tampoco, ¿no? Pero habla de Todo el spoiler mamás que quieras. primerizas sin tiempo. Sí. Y nos hablas de una historia, ¿a qué parte así? Notas que desde que nació tu hijo, tu tiempo ya no es tu tiempo, tu cuerpo ya no es el mismo y te sientes decepcionada de tu estilo de vida porque volviste a comer mucha chatarra. Te recargas de café, estás más sedentaria y te aparecieron espinillas. Tienes 40 años, trabajas como nutricionista, tu primer hijo cumplió 2 y deseas volver a tu época
premadre. Y aquí hablas de un ejemplo súper concreto, ¿no? De lo que le pasa muchas veces a las mamás primerizas con toda esta sobreinformación además que circula respecto de que tienes que... cómo ser mamá. Claro. Oye, pero tienes que la lactancia materna, vamos con la lactancia materna, mamita, no te desanimes, ¿cierto? Claro. De repente esta positividad tóxica también, que también afecta mucho a las mujeres que son recién madres. Y cuentas todo un relato, toda una historia de una mujer que evidentemente no lo está pasando tan bien, pero para terminar hablando de la depresión posparto. Se define como un trastorno mental afectivo severo que ocurre hasta un año después del parto. O sea, nos entregas información médica también respecto de historias que todos podemos encontrar en las redes sociales, en TikTok, en Instagram. Claro, lo que sucede es que el libro, si bien es de divulgación científica, en simple, transversal, entretenido, con palabras simples, El Alto en Espíritu muestra estos procesos de salud y enfermedad que son tan comunes y están inspirados en la epidemiología, es decir, en la ciencia colectiva, en lo que está ocurriendo a nivel latinoamericano, sobre todo en el periodo post-confinamiento, es decir, qué ocurrió en la sociedad a nivel de salud global luego de haber estado encerrados, confinados por 1 o 2 años, sobre todo en Latinoamérica, que los países de Latinoamérica fueron los países que mayor cantidad de tiempo estuvieron con estas medidas de aislamiento y de confinamiento. Sí, bueno, y dice, los procesos médicos que leerás a continuación están inspirados en la ciencia epidemiológica actual, claro, por ejemplo, y ahí detallas también tu experiencia. Quería preguntarte con respecto, bueno, a propósito de lo que significa este primer capítulo que tiene que ver con los bebés, porque, claro, lo decíamos al principio, encontrar este equilibrio, que las mamás y los papás también dejen ser bebés y niños a los niños. Está bien, yo creo que de repente le pongan el celular, pero que salgan a jugar, que se ensucien, que se aburran, dicen que también es importante para la creatividad. No deja espacio para aburrirnos. Y la creatividad se va formando en torno al aburrimiento, también dicen los especialistas. ¿Cómo lo debemos ir haciendo ahí, sobre todo para los papás que nos están viendo y que tienen guaguas pequeñas todavía? Es que hay un concepto científico que se llama la neuroplasticidad, que es bien bonito, es como las neuronas son plásticas, es decir, tienen una flexibilidad para crear nuevas interconexiones y sobre todo hasta los 21 años, un poquitín más, todo el sistema neurosensorio de niños, niñas, adolescentes está en crecimiento muy, muy fuerte. Entonces, cuando no se estimulan estas como algo tan simple como tocar la tierra, las plantas, dibujar, hablar, jugar, no sé, al aire libre, etcétera, en comparación a estar mirando algo plano que no tiene un volumen, no es 3D, etcétera, eso va también afectando la forma en que nuestra neuroplasticidad se va desarrollando, sobre todo cuando somos más niños, más niñas. Entonces, es sumamente importante que todas estas actividades al aire libre, en donde los papás se vinculan con los niños, etcétera, el abrazo, jugar, etcétera, son como... Yo siento tan importante como que ahora tengamos que decirlo, así como, oigan, claro, jugar, por favor. Pero estamos en esa como humanidad, entonces más que decirlo es como recalcar que eso es algo muy biológico y que estar mirando una pantalla todo el día que es un formato 2D, es decir, que no es de un volumen ni un 3D, eso también va generando un cambio a nivel neurosensorio y que eso va a afectar en los vínculos, en la secreción de hormonas, en los vínculos con la comida, con otros seres humanos. Y de hecho me encanta que tú, no solo en este libro, sino que en los otros dos también, lo planteas desde una mirada súper cercana. Muy colorido. Además de coloridos, y te están los otros dos, porque los vas a estar filmando hoy, ¿cierto? En página 128 hay una charla que tiene cupos limitados, no sé si quedarán todavía, me da la impresión que se van acabando un poquito. Sí, se quedan. A las 17 horas justamente vas a estar ahí para firmar tus libros, Nico, y para que las personas puedan conversar contigo, pero volviendo un poquito a la idea, es que lo has planteado de una manera tan amable, sin juzgar, a partir de historias que se pueden encontrar en las redes sociales, como estas mujeres que de pronto están agobiadas porque son mamás primerizas y se encuentran con todas estas recomendaciones en internet y no saben qué hacer. Tú lo haces de manera súper amorosa y, bueno, clarita también desde la medicina, así que gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Guachini. Gracias por haberme permitido estar aquí, invitarme. Yo estoy feliz de estar en Concepción, del año pasado que no venía, así que... Eso. Hoy con los guachinis y los guachinis. Sí, pues vamos a estar viendo el otro libro porque nos va a hacer lo último. Recién salió El Alto en Espíritu, así que no me estresen.
Gracias, Nico. Gracias, Nico. Bueno, ahí tenían un tremendo panorama. Búsquenos también en las redes sociales, como también busquen hoy día una opción para cambiar tal vez el menú, comer